cosas, Señor, de las cuales nosotros necesitamos, Señor, entregar a ti. En el nombre maravilloso de Jesús, Padre, rogamos que nos hables, Señor, en esta hora. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, fíjese que estaba anoche estudiando y quedó en mi mente, hermano, el tema que compartimos el día martes. Bueno, yo he venido compartiéndolo desde la semana pasada que el Señor nos permitió estar en Edmonton y en Calgary, compartiendo el tema acerca de la misión. Y yo sé que algunos de ustedes no estuvieron, pero yo quiero continuar y terminar lo que hemos venido hablando en esta hora, y para eso necesito hacerle un breve resumen. La Biblia habla en Hechos capítulo 8 y versículo 35, cuando en aquel momento el Señor, hermano, transporta, dice que Felipe fue transportado por el Espíritu y llevado a estar delante de aquel hombre que estaba necesitando una explicación con respecto a lo que estaba leyendo. Ese es lo que hemos nosotros entendido, hermano, y que Felipe viene y le habla. Y entonces cuando Felipe le dice entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura. Y entonces en algunas versiones habla y dice que le empezó a hablar acerca del evangelio de Jesús. Pero la versión que yo estaba enseñando, en la cual me estaba basando, era la versión de el Código Real, donde dice que Felipe le habló al etíope con respecto a la identidad, con respecto a la misión y con respecto a la autoridad de Jesús. Tres cosas importantes. Entonces el día martes nosotros hablamos con respecto a la identidad, porque ninguno que no tenga, hermano, identidad podrá hacer una misión. Yo lo que puedo entender de este pasaje, hermano, y a través de muchos ejemplos que podríamos hablar, es que yo necesito primeramente saber quién yo soy para poder entonces ir y hacer una misión. Amén. Pero resulta que mucho cristiano hoy no sabe quién es. No sabe quién es. Primero porque no han reconocido paternidad, no han reconocido quién es su padre. Hablando en el sentido espiritual. Mire, yo les ponía el ejemplo acerca de Jesús en aquel pasaje de Mateo, cuando a Jesús lo dejaron en el templo 3 días. Sus padres lo olvidaron 3 días. Pero cuando aquel momento regresan sus padres y lo encuentran, Jesús les dice algo, y lo que Jesús les dice es: ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabéis que en la casa de mi padre me es necesario estar? Eso fue lo que él contestó. Él dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces Jesús aprendió desde la edad de 12 años a reconocer quién era, pero también a reconocer paternidad. Él sabía quién era su padre. Hablamos esto el día martes, hermano. Usted sabe que fue engendrado por medio del Espíritu, y que el vaso que el Señor utilizó fue María para que él pudiera nacer. Pero los que estaban al cuidado de Jesús en aquel momento, José y María, estaban haciendo un rol, estaban haciendo un papel de padres. Entonces él aprendió a reconocer eso, aunque él sabía perfectamente y sus padres sabían que esto era algo sobrenatural. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue algo sobrenatural, pero también podemos entender que él vino, dice la palabra de Dios, se despojó de todo lo que tenía y vino a tomar forma de hombre aquí en la tierra. Entonces vemos, hermano, que aún él estando aquí en la tierra, él sabía quién era, pero se sometió bajo autoridad. Entonces, para que yo pueda tener identidad, entonces yo primero necesito reconocer paternidad. Porque cuando a usted le preguntan, decíamos el martes, ¿usted quién es? Usted dice: mi nombre es fulano de tal. ¿Y quién es su papá? Mire, usted encuentra a un niño en la calle, usted le va a preguntar: ¿cómo te llamas? ¿Y tus papás quiénes son? Pero entonces el niño tiene que saber quiénes son sus padres. Pregúntele a sus hijos si no sabe quiénes son sus papás. Pero resulta que la cristiandad hoy no quiere reconocer quién es su padre. Entonces, hermano, estamos en un grave problema. Pero bueno, entonces Felipe le empezó a hablar acerca de la identidad, de la misión y de la autoridad. Entonces decía yo el día martes
que cuando yo aprendo a reconocer identidad, cuando yo aprendo a reconocer paternidad, yo tengo identidad y como consecuencia yo voy a tener autoridad. Eso fue lo que Jesús enseñó. Pero luego hablábamos con respecto a la misión. En el libro de Números capítulo 4 y versículo 16, usted se da cuenta que ahí el Señor le habla a Moisés y entonces le explica. Y yo se lo estoy resumiendo para los que no estuvieron el día martes, pero yo creo que es necesario que vayamos a nuestra casa, hermano, y empecemos a estudiar esto. Porque resulta que usted y yo tenemos una misión que hacer. Usted no vino a la tierra nada más por casualidad, lo agarraron con una onda y lo mandaron así. Usted no vino así, usted vino a la tierra porque usted traía un propósito y Dios va a hacer que ese propósito se cumpla. Usted tiene una misión que hacer. Usted tiene un trabajo que hacer, yo tengo un trabajo que hacer. Entonces resulta que ahora la cristiandad se acostumbró, hermano, y se acomodó a estar sentado en una silla y no querer ser responsable de lo que Dios les puso en sus manos. Entonces cuando usted lee el capítulo 4 y versículo 16 del libro de Números, se da cuenta que el Señor le habla al hijo del sacerdote Aarón. Usted se recuerda que el sacerdocio pasaba de generación en generación. Eran los levitas los encargados de continuar con eso. Entonces los levitas, pero aquí específicamente el hijo del sacerdote, que todavía estaba vivo Aarón estaba vivo, pero él dice, bueno, mira, el tiempo mío va a pasar. El tiempo mío va a pasar. Pero tú necesitas entender cuál es tu trabajo, cuál es tu responsabilidad. Y entonces le hablan y dicen, esta será la responsabilidad de Eleazar. En la versión que yo leía, la versión del Código Real, dice, esta es la misión de Eleazar. ¿Cuál era su responsabilidad? Y ahí veíamos 5 cosas importantes. Lo primero que le encargaron a Eleazar fue que tenía que velar por el aceite del alumbramiento. Lo otro, tenía que velar por el incienso aromático. Tenía que velar por la ofrenda continua. Tenía que velar por el aceite de la consagración. Y dice, es más, dice algunas versiones, la versión de la Reina Valera del 60, es más. Eleazar tiene que velar aún por el mobiliario, por los utensilios que se usaban en el altar para ofrecerle sacrificio a Dios. Entonces, cuando yo veo todo esto, de ahí podríamos sacar muchas enseñanzas, hermano. Pero la responsabilidad entonces del sacerdocio era que necesitaba encargarse de estas 5 cosas. Esa es la misión, esa es mi responsabilidad. Entonces, no es responsabilidad solo del pastor. La Biblia dice que el Señor nos constituyó a nosotros reyes y sacerdotes. ¿Ha leído usted eso? Dios nos dio a nosotros una identidad: nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Esa es la identidad que Dios le dio a la iglesia. Entonces tenemos identidad, tenemos autoridad, pero lo que pasa es que no queremos hacer la misión, no queremos ser responsables por lo que se nos dejó en las manos. Entonces la responsabilidad la misión que nosotros necesitamos desempeñar, hermano, no la vamos a poder hacer, al menos dice la palabra de Dios en 1 de Corintios, que nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, el cual nos ayudará a cumplir con nuestra misión o con nuestra responsabilidad. Entonces aquí yo tengo que entrar a otro tema, porque entonces si yo no tengo la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo puedo pues entonces hacer mi misión? Usted se recuerda que Jesús le dijo a sus discípulos, les dijo, id y haced discípulos a las naciones. Amén. ¿No ha leído usted ese pasaje? Bueno, entonces le dijo eso a sus discípulos, pero los envió inmediatamente. No, les dijo no, pero todavía no vayan. Se van a quedar en Jerusalén.
y cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, entonces ustedes me van a hacer testigos a mí en Samaria, en Jerusalén y en todas partes. Pero no les dijo váyanse ya. Les dijo espérense. Van a tener que salir a hacer una misión, van a tener que ustedes asumir su responsabilidad. Yo les estoy diciendo lo que necesitan hacer, pero ustedes necesitan entender que necesitamos, valga la redundancia, hermano, la llenura del Espíritu Santo. Pero entonces, yo puedo entender a través de todo esto que si Dios puso una responsabilidad en mí, el Espíritu Santo será el único que me puede ayudar. No van a ser los libros, no va a ser mi intelecto, hermano, no va a ser lo que yo. Si yo no tengo la ayuda del Espíritu Santo, que viene como consecuencia de un arrepentimiento genuino y de un paso de obediencia, yo no voy a poder hacer mi misión. Porque esto del evangelio, hermano, mire, no se trata de el único libro que Dios avala para que usted pueda hacer su misión se llama Biblia. Lo demás es secular. Yo no estoy diciendo que no sea bueno, pero que nosotros aprendamos a usar ese libro para poder hacer nuestra misión y asumir nuestra responsabilidad delante de Dios. Entonces eso es importante hoy en día. Pero no solamente eso, sino que yo necesito, por eso la oración de Pablo era que él rogaba a Dios para que el Señor enviara un espíritu de sabiduría y de entendimiento y de revelación sobre nosotros, para que pudiéramos entender todo esto. Entonces yo necesito de la ayuda del Espíritu Santo. Yo necesito de la ayuda del Espíritu Santo. Y entonces el día viernes hablamos, hermano, con respecto a los corazones que en algún momento determinado le han dicho al Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero. Yo no quiero. Pero el no querer es consecuencia de un corazón endurecido. Cuando los corazones endurecen, cuando hay dureza en el corazón, entonces no se puede hacer una misión tampoco. Entonces yo quiero en esta tarde empezar por este pasaje. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Usted lo conoce muy bien. Y dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Ok, muy bien. Entonces les estaba diciendo, ustedes necesitan poder. Ustedes van a necesitar poder para hacer esa misión. ¿Y por qué necesitaban poder? ¿Por qué necesitaban poder? Porque les iba a tocar que enfrentarse a una serie de situaciones, hermano. Y entonces mire que yo veía esto tan lindo porque oyendo a nuestro apóstol predicar acerca del poder, el poder de Dios y de dónde está escondido el poder de Dios, empecé a investigar y anoche estaba, hermano, ya tarde viendo las clases de poder. Pero entonces yo venía y me puse a investigar esto. Porque aquí cuando habla el Señor acerca de lo que ellos iban a necesitar, hermano, esto les estaba hablando el Señor con respecto al Espíritu Santo que vendría sobre ellos. El Espíritu Santo les iba a dar a ellos poder. Amén. Pero cuando yo veo el poder que ahí habla es un poder que se traduce dunamis. Es fuerza, maravilla, milagro, poder, potencia, señal, valor. Esa es la clase de poder que iban a obtener ellos para poder hacer su misión. Pero entonces yo voy a continuar porque quiero llegar al punto. Hechos capítulo 13, versículo 6 y versículo 12. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos,
encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Pero Pablo no estaba cuando Jesús les dijo: van a recibir el Espíritu Santo. Pablo no estaba ahí. Lo interesante de esto es que cuando la revelación del evangelio vino sobre Pablo, en ese momento el Espíritu Santo también vino sobre Pablo, porque no habla que Pablo estuvo en el Pentecostés. Pero cuando la revelación de la palabra vino, la revelación de ese evangelio, con eso también vino la llenura del Espíritu Santo sobre Pablo. Porque aquí les está hablando, y aquí usted se recuerda, Pablo todavía, mire cómo lo llama. Pablo siempre andaba ahora acompañado en este momento. Y dice Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, le dijo: hijo del diablo. Porque el Espíritu Santo estaba en ese momento actuando, dándole a él el poder, dándole a él la fuerza, dándole a él la capacidad para poder hacer lo que tenía que hacer. Y lo que él estaba haciendo era predicándole el evangelio a este procónsul. Pero resulta que se topó con otro ahí que lo que estaba haciendo era torciendo el camino. Y entonces Pablo se para con autoridad y le empieza a decir: tu hijo del diablo, de ahora en adelante te vas a quedar ciego. Inmediatamente se quedó ciego, porque el Espíritu Santo vino sobre él, hermano, y trayendo a su vida un poder, trayendo un dunamis interesante en la vida de Pablo. Pero le estoy hablando del poder dunamis. Ese fue el que el Señor le dijo a los discípulos que esperaran en el día del Pentecostés. Yo sigo. Hechos capítulo 8, versículo 9 y 10. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombraba a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Pero el poder que habla ahí otra vez es el poder dunamis, porque ese así lo llamaban. Pero mire esto, en el versículo 19, 18 y 19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Él creyó que quiso comprar. Pero aquí, ¿de qué poder habla?
Aquí habla del poder exousia. Y eso quiere decir, entre sus traducciones, mire, no sé si puede leer ahí, autoridad. Autoridad. Entonces, a él le decían, este es el gran dunamis de Dios. Pero él, cuando vio que ellos ponían las manos y el Espíritu Santo venía, había un poder ahí. Y ese poder, ese poder se traduce ahí exousia, que quiere decir autoridad. Entonces él notó que cuando el Espíritu Santo venía sobre la gente, por medio de la imposición de mano de los apóstoles, la gente recibía un poder, recibía una autoridad de parte de Dios. Porque no podremos nosotros hacer una misión, no podremos nosotros salir, hermano, y predicar un evangelio si no tenemos autoridad. Lo hablábamos el día martes. Usted se recuerda de aquellos hombres, hermano, lo pusimos de otra perspectiva. Pero los hijos de Seba que se fueron a reprender a un endemoniado, el endemoniado los sacó desnudos. Primero porque no tenían identidad. Porque le dijo el demonio, les dijo a Jesús, de Jesús sabemos, de Pablo hemos oído. Pero ¿y ustedes quiénes son? Ustedes no son nadie. Regresaron desnudos. Porque cuando el Espíritu Santo cae sobre nosotros, hermano, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre nuestras vidas, entonces viene una exousia, viene una autoridad de parte de Dios. Y mire, también se da el conjunto de todo esto, se da el dunamis. Usted tiene el dunamis de Dios, pero también tenemos la exousia de Dios, el poder de Dios. Lo que pasa es que en español igual es poder y poder, pero cuando vamos al original usted se da cuenta que hay varios tipos de poder. Aún en lo secular hay poder, varios tipos de poderes. Pero Dios a nosotros nos ha dado esa autoridad. Entonces yo lo que quiero en esta tarde, hablarle de este poder. El poder de Dios. Coach. No con C, con K. Así se traduce. ¿Cuál es este poder? Y entonces vea, dice coach, del H3581. Quiere decir fortaleza, su traducción, fortaleza, poder, fuerza, capacidad, aptitud. Esa es su traducción. El significado básico de coach es la capacidad de hacer algo. También es capaz, esforzar, esfuerzo, fortalecer, fortaleza, fuerte, fuertemente, fuerza, poder, poderoso, potencia, vigor, violencia. Mire todo lo que quiere decir. Pero está suscribido solamente a la fortaleza. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que el poder de Dios hace que nosotros seamos fortalecidos. Entonces el Espíritu Santo, cuando es derramado sobre nosotros, no solamente nos da autoridad, nos da a nosotros, hermano, el derecho de poder decir esto es así, esto no es así. Eso es lo que el Espíritu Santo nos da. Pero también viene de parte de Dios, viene este otro poder, el poder coach, que es fuerza, que es fortaleza, que es vigor. Porque ¿cómo pensamos nosotros que puede una persona hacer su responsabilidad todo debilucho? Sin fuerzas, sin vigor. Usted necesita estar en su mejor estado, hermano, para poder realizar una misión. Mire, lo vemos nosotros en lo secular. Mandan a un soldado a la guerra. No lo van a agarrar así nada más y váyase. Él lo meten primero por una preparación, una preparación física.
Estábamos leyendo una documental con mi esposa, hermano, con respecto a la gente que va a subir a las montañas y se van al Everest. Ellos pasan un año, 6 meses en una preparación porque la altura les puede afectar. Entonces necesitan ellos tener la fuerza, necesitan tener un cuerpo capacitado para poder alcanzar la meta. Pero aún así, gente ha muerto. Aún así, gente se ha enfermado, eso lo veíamos nosotros. Pero yo digo, si lo aplicáramos nosotros en lo espiritual, Dios a nosotros nos dio una tarea, Dios a nosotros nos dejó una responsabilidad, hay una misión que usted tiene que hacer, hay un trabajo que tenemos todos que hacer, pero no lo vamos a poder hacer si no tenemos el poder coach de Dios. Ese poder que te fortalece, ese poder que te da vigor, ese poder que te da la capacidad, ese poder que te da la aptitud, ese poder, hermano, que te da la potencia para poder hacer tu misión. Entonces, yo cuando veía esto, hermano, mire, me pasé estudiando y buscando y buscando y buscando y veía con respecto a esto. Digo, qué tan interesante es que Dios cuando les habló, Jesús cuando les habló acerca del poder que vendría sobre ellos, no se limitó solamente a una cosa. El poder de Dios es tan amplio. El poder de Dios, hermano, mire, no nos alcanzaría a nosotros el tiempo para explicar lo que el poder de Dios puede hacer. Pero no solamente en otras personas, sino en nosotros. ¿Qué hace el poder de Dios en ti? Entonces el poder de Dios te fortalece. El poder de Dios te va a dar vigor. El poder de Dios que viene sobre ti te va a dar fortaleza para que aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de los problemas difíciles, tú puedas salir adelante. Eso es lo que necesitamos, la fortaleza, pero eso viene por medio del poder de Dios. Entonces déjeme mostrarle algunos pasajes. Segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 7. Mire lo que dice acá. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, entonces dice que Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Pero cuando usted va al original y empieza a buscar lo que este poder es, entonces yo puedo ver que este poder a mí me va a dar la capacidad, la aptitud para yo poder sujuzgar mis deseos. Eso se llama dominio propio. El poder de Dios que Dios ha dado y que Dios está trayendo y que Dios ha traído sobre tu vida es, hermano, ese mismo poder de Dios te va a servir para que tú puedas tener dominio propio. Porque usted se da cuenta, cuando vemos la traducción de coach, dice que es capacidad, es aptitud, es fortaleza, es fuerza. Entonces me da a mí ese poder, me da a mí la capacidad para yo poder controlarme. Entonces Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. ¿Pero para qué? Para que tú aprendas a tener dominio propio. Y eso es lo que muchas veces nosotros no tenemos, hermano. Dominio propio. El dominio propio. ¿Qué pasa cuando alguien no tiene dominio propio? Cuando no puede controlar, hermano, sus pensamientos, no puede, mire, a veces no podemos ni controlar el miembro más pequeño de nuestro cuerpo, que se llama lengua, que es capaz de incendiar una ciudad.
porque sabe que también en la Biblia habla y dice que en la lengua está el poder de dar vida o muerte. Y ese poder es el poder Yad. Pero ese poder Yad quiere, cuando usted ve en el original, en la Biblia original, cuando dice ese pasaje, dice que en las manos de la lengua está el dar vida o muerte. Pero yo aquí quiero hablarle del dominio propio. El dominio propio. Usted y yo necesitamos ese poder, coach, para poder dominarnos a nosotros mismos, sus deseos, sus pasiones. ¿Cuántas veces, hermano, hemos oído nosotros casos de gente que a causa de no controlarse, hermano, sus deseos, sus pasiones, se ha perdido, se ha extraviado? Las pasiones, los deseos, hermano. Mire, no hay un dominio propio. Hay gente que no se puede controlar. Hay gente que no puede, hermano, guardar con la compostura. Cualquier cosa, se enojan, se molestan, hermano, están alterados. No tienen dominio propio. Por eso necesitamos nosotros pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo este poder nos ayude a nosotros, porque al fin y al cabo el Espíritu Santo te ayuda en todo a poder controlar nuestras actitudes. Nos da a nosotros la capacidad de poder dominarnos a nosotros, dominar nuestros impulsos carnales. Eso es fuerte, hermano. Mire, la carne a nosotros nos pide de todo. La carne a usted le pide de todo. Pero hay momentos en los que tenemos que decirle a la carne: momento, carne, pero no podemos. No se puede. La carne nunca se satisface. Y siempre quiere, y siempre quiere, y siempre quiere. Le da a usted un poco, quiere más, y quiere más, y quiere más. Y la carne nos mete a nosotros en graves problemas. Pero cuando el poder coach viene sobre nosotros, el poder de Dios a través del derramamiento de su Espíritu Santo, entonces nos da la capacidad para poder decirle a la carne: momento. Pero no puede ser así. Entonces Dios no te dio un espíritu de cobardía, pero te dio un poder coach para que tú puedas tener dominio propio. Sí, Dios no nos hizo cobardes, hermano. Sí, Dios no te hizo cobarde, pues, pero tampoco te hizo para que tú te vayas a enfrentar carne con carne, porque hemos hablado con respecto a esto, que las armas de nuestra contienda no son carnales. Imagínense que todo lo quisiéramos solucionar en la carne. Estaríamos en la calle. Pero no. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene y trae ese poder coach sobre nosotros, entonces podemos sujetarnos y decir: momento, carne. Los impulsos carnales usted le puede decir: momentito, no más. Y mucho cristiano hoy está batallando con eso, hermano. Hoy está batallando. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad, no tienen el poder de decir no. No pueden decir no a la carne. Y ese es el problema, hermano, porque la cristiandad, mire, el enemigo se ha levantado trayendo toda clase de cosas sobre nosotros, hermanos, sobre los cristianos, para hacernos caer o desviarnos del camino. Pero resulta que él sabe que usted y yo tenemos ese poder. El problema es que no lo usamos. El problema es que no lo usamos.
entonces el poder coach. Entonces le hablé del dunamis, de la exausia, autoridad, pero ahora de ¿por qué Dios nos dio poder? Para poder dominarnos, controlar nuestros impulsos carnales. Problemas fuertes dentro de la cristiandad a causa de esto. De tal manera que para poder lograr nuestra meta, para poder nosotros hacer nuestra misión, hacer nuestra tarea, cumplir con nuestra responsabilidad, lo primero que necesitamos es tener dominio propio. Dice amén. Entonces, no más a los impulsos de la carne. La carne te puede pedir. Y la carne te puede estar molestando. Yo quiero. Pero tú le tienes que decir no. Porque Dios te ha dado esa capacidad. Dios te ha dado esa fortaleza. Dios te ha dado ese poder para poder decirle a la carne no. Y eso se llama dominio propio. Amén. Amén. El dominio propio es templanza. Eso es el dominio propio, templanza. Que usted sepa cuándo controlarse. Mira, hay momentos, hermano, de veras, hay momentos en los que deseara uno ir con la carne. Pero como el Espíritu de Dios está con nosotros y nos dio ese poder, usted dice, no. Amén. Vale, entonces déjeme continuar acá. Jueces capítulo 16 y versículo 16. Ejemplo. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Él le reveló pues lo que había en su corazón, diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza, esa palabra ahí, fuerza, es coach, me dejará y me debilitará y seré como cualquier otro hombre. Como estamos hablando del dominio propio, uno de los problemas de este hombre era que no tenía dominio propio. A Sansón se le aparecía una filistea y ya la quería. Hermano, todo lo que él, ¿por qué? Porque él sabía que en él había una fuerza, había un poder. Y en algún momento él, hermano, mire, había sobre él un pacto. El pacto era del pacto de los nazareos. Y ese pacto era, hermano, que no podían ellos dejar que se cortaran el cabello. Pero en realidad la fuerza no estaba en el pelo de Sansón, sino en el Espíritu de Dios que estaba en él, que lo hacía a él hacer tales cosas. El problema fue que cuando el Espíritu de Dios se apartó de él, entonces él se quedó sin fuerza, pero no era su pelo, pero era parte del nazareato. Entonces, mire, dice acá que cuando él le contó todo esto, entonces le dijo: si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier hombre. Pero sabe que acá, cuando yo empecé a leer esto, hermano, y a ver algunos comentarios, me llamó mucho la atención porque habla acerca de las trenzas que él tenía en su cabeza. Y nosotros lo hemos aplicado anteriormente, esto con respecto a los pensamientos. Cuando nosotros, hermano, cuando nuestros pensamientos están en sintonía con los pensamientos de Dios, tenemos comunión. El problema aquí era que Sansón, sus pensamientos se habían desviado.
Y entonces Sansón empezó a jugar con lo que Dios le había dado. Sansón empezó a creer, hermano, que lo podía hacer todo. Se olvidó que él tenía que guardarse. Y entonces le dijo: cuando me corten a mí el cabello, el poder coach, la fuerza que yo tengo, se me va a ir. Voy a quedar debilitado y seré como cualquier otro hombre. Mire lo que Sansón sabía de él. Se conocía. Hermano, tremendo. Y entonces veo yo acá que la fuerza que Sansón había obtenido y que hasta ese momento tenía, era porque de alguna manera Dios estaba guardando su pacto que había hecho con él. Dios había tenido misericordia aún cuando Sansón varias veces, hermano, varias veces estuvo jugando con lo que Dios le había entregado. No fue una vez, 2 veces. Y Dios lo seguía perdonando. ¿Cuántas veces, hermano, llegaron los filisteos a querer apresarlo? Y él se soltaba. Él se soltaba. Pero ahora revela su secreto. Entonces yo lograba entender que cuando nosotros, hermanos, dejamos de tener comunión con Dios, cuando nuestros pensamientos se desvían, cuando nuestra mente se desvía, entonces llegamos a perder ese poder que Dios nos dio y nos debilitan y nos hacen como cualquier otro hombre. Porque usted y yo no somos, hermano, gente común y corriente. Somos hijos de Dios, sobre el cual el Señor ha depositado de su Espíritu Santo, ha depositado de su poder para que nosotros podamos hacer maravillas. Pero lo que el enemigo quiere es debilitarte, quitarte el poder coach, quitarte la fortaleza, quitarte tu fuerza, hermano, para que entonces tú te quedes como un debilucho. ¿Cuántos débiles, hermano, hay ahora? Gente débil. Hemos hablado con respecto a los débiles, hermano. Es un problema. Pero la Biblia dice que siempre habrán débiles. Siempre habrán débiles. Lo que sí dice también es que no eran todos los débiles. Algunos eran débiles, no todos. ¿Cómo nos debilitan? ¿Cómo nosotros, el enemigo, nos puede robar ese poder que Dios nos dio? A través de poner nuestros pensamientos en las cosas terrenales, de quitar esos pensamientos, hermano, que han estado en comunión con Dios. Mire, yo me ponía a preguntar, ¿qué es lo que pensamos nosotros ahora? Que si Dios nos pusiera a nosotros en un escáner, hermano, y pudiera ver, dice él que, mire, dice su palabra que él examina hasta el más íntimo pensamiento. ¿Cuáles serían nuestros pensamientos? ¿Será que estamos pensando de la misma manera de Sansón? Que lo que podemos hacer todo, que no necesitamos de Dios. ¿Sabe qué pasó? Que Sansón, después de tanto jugar, no se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios se había apartado de él. Entonces, hay muchos cristianos hoy está jugando al evangelio. Porque tenemos libre albedrío, pero sí, Dios te dio dominio propio. Podemos hacer lo que se nos antoja. No, todo lo que se te antoja puedes hacer. Pablo decía con respecto a hacer todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedes hacer, pero no todo te conviene. Eso pensó Sansón.
y entonces lo debilitaron y lo redujeron a ser un hombre común y corriente. Cuando nuestros pensamientos son trastocados, hermano, cuando el enemigo toca tus pensamientos y te desvía de los pensamientos de Dios, por eso la palabra de Dios dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. Entonces, cuando nuestros pensamientos están en las cosas terrenales, entonces te debilitan y te hacen un hombre común y corriente. Seré como cualquier otro hombre. Dejó de pensar en Dios. Dejó de pensar en Dios. ¿Estás tú pensando en Dios? ¿Piensas tú en Dios? Cuando tú estás haciendo las cosas, tú piensas en Dios. Cuando vamos a hacer cualquier cosa, pensamos en Dios. ¿Pensamos en Dios? ¿O en qué estamos pensando? En las cosas del mundo. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque si no, nos van a debilitar, quitando ese poder de sobre nosotros. Ve este pasaje, Job capítulo 36 y versículo 5. He aquí, Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Es poderoso en la fuerza del entendimiento. Miren lo interesante de esto. Porque el entendimiento te da poder. En el entendimiento hay poder. Imagínese, dice acá, que Él es poderoso en la fuerza del entendimiento. Entonces el entendimiento a nosotros, hermano, nos da la capacidad, nos da la fuerza, nos da la fortaleza, nos da el poder de Dios. Hay poder en el entendimiento. Porque cuando usted sabe lo que está hablando, cuando usted entiende lo que está leyendo, cuando usted está entendiendo lo que está oyendo, eso le da a usted el poder, le da la capacidad, lo fortalece, hermano, le da vigor para poder desempeñar cualquier misión. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor, hermano, que nos dé ese entendimiento. El entendimiento no está en la mente, no está en el cerebro. Yo le pregunto, ¿dónde está el entendimiento? En el corazón. Pero sabe que el entendimiento tiene ojos. El entendimiento tiene ojos. Y nosotros necesitamos buscar ese entendimiento, porque nos va a dar poder. Eclesiastés 1:13 dice, Nueva Traducción Viviente: me dediqué a buscar el entendimiento. O sea que hay que buscarlo. Y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Eso estaba hablando el sabio, hermano, el rey. Pero algo que me llama la atención es que él dice acá en Eclesiastés: yo me dediqué a buscar el entendimiento. El entendimiento se busca. El entendimiento te da poder. El entendimiento te da fuerza. Pero cuando viene el entendimiento de Dios sobre nosotros, hermano, entonces nos dan la capacidad para poder poner por obra todo lo que hemos oído y lo que hemos aprendido. Efesios 1:18.
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces hay fuerza en el entendimiento, hay poder en el entendimiento. Pero entonces como dice Eclesiastés, como hizo el rey Salomón, hermano, aquel hombre que se dedicó, dice, dediqué mi tiempo a buscar al entendimiento. Pero ¿cómo así dedicó su tiempo? ¿Sabe qué hizo? Empezó a investigar, empezó a leer, empezó a escudriñar las escrituras, lo que él sabía, hermano. Empezó a indagar y de esa manera el entendimiento vino sobre él. Y ese entendimiento le da fuerza. Le da fuerza. Y aquí dice Pablo, hablando con respecto al entendimiento, dice, el entendimiento tiene ojos. Y yo le oro al Señor para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. Para que nuestro entendimiento, hermano, sea alumbrado, para que podamos nosotros captar lo que Dios está diciendo. Es importante el entendimiento en este tiempo. No es solamente de leer por leer. Tenemos que entender lo que estamos leyendo, pero eso viene a través, hermano, del dedicar tiempo, de dedicar búsqueda a eso. Pero si no hay búsqueda, no vamos a obtener el entendimiento. El entendimiento no está en el aire, hermanos, donde cualquiera lo puede tomar. No, el entendimiento se busca. Entonces, tenemos que tener ese entendimiento nosotros. Porque el entendimiento te va a dar fuerza. El entendimiento te va a dar poder. El poder coach. Cuando usted busca en el original, eso es lo que dice. Te da fuerza. Entonces la iglesia hoy en día necesita buscar ese entendimiento. La iglesia hoy en día necesita dedicar tiempo a la búsqueda del entendimiento que viene de Dios. Porque a través de ese entendimiento tendremos poder, tendremos fuerza para poder hacer nuestra misión, para poder cumplir con nuestra responsabilidad, para poder seguir adelante, hermano. Yo necesito fuerza. Necesitamos esa fuerza de Dios. Fortaleza. Vea este pasaje. Y yo voy concluyendo en esta tarde con este pasaje. Primera de Reyes 19, versículos 5 al 8. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. He aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza, esa palabra ahí es coach, poder, de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Usted sabe qué le dieron a Elías? Pan. Una torta cocida en ascuas.
Eso le dieron. Y esa torta representa a nuestro Señor Jesucristo, que fue llevado hasta las profundidades. Ese es el pan que descendió del cielo. Y sale de ahí campeón, victorioso nuestro Señor, hermano, de las profundidades. Y ahora el Señor dice: yo traigo ese pan para que tú comas. A Elías le dijeron: ese pan te da fuerza. Y comió y bebió, dice, y con la fuerza de aquella comida, palabra ahí es coach, con la fuerza, con el poder que viene de aquella comida, de la torta, pudo caminar 40 días y 40 noches. Yo puedo pensar, hermano, que no se detuvo. Elías no se detuvo. Imagínese, ¿aguantaría 40 días y 40 noches alguien acá? Ni por muy preparado que estuviera físicamente. Pero Elías sí lo pudo hacer. 40 días y 40 noches. Se fue, hermano. Caminó. Y Elías caminando 40 días y 40 noches. Le alcanzó esa torta de pan, le alcanzó hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Yo no sé cuánto tiempo falta para que nuestro Señor venga. Yo no sé, hermano, cuándo será el día ni la hora. Lo que sí sé es que el Señor pronto viene y que yo necesito comer de esa torta. Yo necesito tener de esa torta que dice acá que el ángel del Señor le dio a comer. Así como a Elías, yo necesito para obtener la fuerza, para obtener el poder, el coach que yo necesito para seguir caminando. Elías estaba debilitado, estaba cansado. Entonces, como el Señor entendió eso, le envió un ángel. El ángel le tocó, le dijo: levántate, come. A su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes. Ahí estaba la torta. Comió. Y como algunos de nosotros después de comer da sueño, se volvió a acostar. Se durmió. Y el ángel le vuelve a tocar: levántate, vuelve a comer. Y volvió a comer. Pero ahora ya no te duermas. Ahora empieza a caminar. Y empezó a caminar. 40 días y 40 noches. Y yo termino. Yo no sé, hermano, cuál sea tu necesidad. No sé qué tan largo sea el camino por el cual tú vas a tener que recorrer. Yo no sé cuánto tiempo nos falta para que el Señor venga. Pero lo que sí sé es que usted y yo necesitamos comer de ese pan, de esa torta. Esa torta que te va a fortalecer, esa torta que te va a dar la capacidad, esa torta que te va a hacer apto. Te va a fortalecer, te va a dar vigor, te va, hermano, a levantar para que tú sigas caminando. Esa torta de pan representaba a nuestro Señor Jesús. Pero ahora usted y yo tenemos la oportunidad, el privilegio grande de poder comer de esa torta. Esa torta que le dieron a Elías le alcanzó 40 días y 40 noches para caminar hasta que llegó al monte de Dios, a Horeb. Este pan, hermano, te va a dar vigor. Este pan te va a dar fortaleza. Este pan te va a dar poder. Mire todo lo que hablamos con respecto al poder. Te da poder para que tú tengas dominio propio. Te da poder
para que tú puedas tener comunión con Dios. Te da poder en el entendimiento. Te da fuerzas para el cansado, para el que va de camino, el que está cansado, el que está angustiado. Hoy el Señor ha traído de esa torta para que tú comas. Si has estado cansado, si te has estado sintiendo débil, si te has estado pensando en algún momento que ya no puedes seguir, el Señor hoy te envía de esa torta. El ángel descendió y le dio de esa torta a comer a Elías, y le alcanzó para 40 días y 40 noches. Lo llenó de vida. Lo llenó de vida. Yo no sé qué era lo que Elías iba caminando, iba platicando en ese momento, hermano. Lo cierto era que eran 40 días de camino, pero nadie podría recorrer 40 días ni 40 noches si no hubiera gozo en su corazón. Pero él sabía para dónde iba y decía: voy al monte de Dios, voy al monte de Dios. Y nunca dejó de pensar en el monte de Dios. Sus pensamientos estaban conectados, porque esa torta lo había fortalecido. Hoy hay pan, pero también hay vino, para que tu vida sea fortalecida, para que no dejes de caminar. Ya descansaste, ya te detuviste, ya pensaste, ya quisiste hacer lo que querías hacer, ya hablaste, ya te desahogaste. Ahora el ángel viene a decirte: levántate, come del pan y camina. No es tiempo para quedarse sentado. 2 veces, hermano, el ángel lo tuvo que tocar a Elías, porque se había sentado, se había acomodado, hermano, del cansancio, ya no tenía fuerzas para seguir. Pero cuando comió pan y cuando bebió, se levantó, hermano, y caminó por 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie. Y que usted en esta tarde reciba esta palabra de parte de Dios. Yo le quiero decir algo. Cada vez que yo tengo que ministrar la Santa Cena y que Dios me da el privilegio de predicar, honestamente y delante de Dios estoy, yo le digo: Señor, dame una palabra para tu pueblo. Yo no sé realmente, hermano, y desconozco cómo está tu vida espiritual, pero si has estado cansado, debilitado, sin fuerzas, el Señor ponía esto en mi corazón, y yo por eso termino acá, porque no es por largo el mensaje que va a ser más bendecido. Pero aquí hay pan, aquí hay de esa torta. Este es el pan que Dios envió para que hoy tú recibas vigor, para que recibas poder, para que recibas fortaleza, para que recibas capacidad, para que recibas, hermano, fuerzas. Te han debilitado, te has sentado, hermano. Hoy el Señor dice: levántate y camina a Oreb. Hay poder en este pan. Hay poder, hermano, en este pan que te va a fortalecer y que te va a dar la capacidad para poder desempeñar tu tarea. En el nombre de Jesús, recibe hoy la administración de esta palabra. Recibe hoy esa administración, hermano.
Guarda tus pensamientos, guarda tus pensamientos. Dios conoce cuáles son tus pensamientos. En la palabra de Dios dice que Sansón descuidó sus pensamientos y lo debilitaron. Lo debilitaron y lo hicieron un hombre como cualquier otro hombre. Perdió la fuerza. Perdió la fuerza cuando sus pensamientos se desviaron. Busca hoy del entendimiento que te dará fuerza. Pero también hoy recibe con gratitud la torta de pan que el Señor hoy trae para tu vida. Para el cansado, para el debilitado, necesitado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esta es una tarde en la cual vas a salir cambiado. Vamos a salir diferentes de este lugar, porque el Señor ha enviado de su torta, el Señor ha enviado de su pan para que tú comas. Y no importa qué tan largo vaya a ser el camino, no importa qué tanto tiempo falte, esto te va a aguantar, esto te va a durar. El Señor te está fortaleciendo, el Señor te está fortaleciendo, hermano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe hoy la administración de esta palabra. Si en algo le hemos fallado al Señor, este es el momento para que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios. Si le hemos quedado mal, este es el momento. Examina tu corazón. Examina tu corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, por favor, Señor. Mira hoy los corazones de tus hijos, Señor. Mira hoy el corazón de tu pueblo. Y que la administración tuya, Señor, la cual tú traes en esta tarde, Señor, sobre nuestras vidas, surta su efecto, Señor. Fortaléceme, Señor, fortaléceme, dame fuerza, Señor. Dame la capacidad, dame la aptitud, Señor. Fuerzas para seguir adelante, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No quiero ser debilitado, Señor, a causa de mis pensamientos, Señor. Tú me has dado poder, Señor, dominio propio. Y yo quiero, Señor, poner por obra, Padre Celestial, tu palabra. Me has dado la capacidad, Señor, para poder retener, Señor, todo deseo de la carne. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú traes sobre nosotros de tu palabra, Señor. Y cada día, Señor, en el cual nosotros dedicamos a buscarte, encontramos el entendimiento.
ese entendimiento que nos da poder, que nos da fuerza. Y hoy entendemos a través de tu palabra que hay poder, Señor. Hay poder de tu poder sobre nosotros para poder ejecutar, Señor, para poder hacer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, es poderosa. Tu palabra es poderosa, Señor. Y en esta hora, Señor Jesús, ministra a tu pueblo, Señor, ministra, ministra. Ministra, Señor, en el nombre de Jesús. Hemos estado cansados. Hemos estado, Señor, debilitados. Pero en esta tarde saldremos de este lugar, Señor, fortalecidos. Fortalecidos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, por favor, ministra, Señor, ministra hoy. Que lo que hoy vamos a hacer, Señor, la administración del pan y del vino sobre nuestras vidas, Señor, traiga un cambio, no solamente de pensamientos, de actitudes, sino un cambio, Señor, interno en nosotros, Señor. Y que cada día, Señor, nosotros nos parezcamos más a ti. Fortalece, Señor, al cansado, al debilitado, al necesitado, Señor. Todavía nos queda camino por recorrer. Y hoy, Señor, venimos delante de ti agradecidos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, gracias te doy, gracias. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Me hace favor, hermana Gloria, hermana Nina, si podemos pasar. Bendecimos estos elementos, Señor. En el nombre de Jesús los bendecimos, Padre. Que hagan en cada uno de nosotros la obra, Señor, el trabajo. En el nombre de Jesús. El pan y el vino en esta hora, Padre Celestial. Gracias. Gracias, Señor. Pasemos los hermanos. Mientras mis hermanas pasan y nosotros cantamos en el nombre del Señor, deja que su Espíritu Santo te ministre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar.
Sí, Señor. Tome su pan, su mano derecha, y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, por este pan. No es un pan común y corriente. Este es el pan que descendió del cielo. Es tu maná, Señor. Este es el pan, Señor, que trae fortaleza. Este es el pan, Señor, que nos da la capacidad, que nos da la fuerza, el vigor para seguir adelante. Es tu cuerpo que fue partido, Señor, por nosotros. Y hoy te damos gracias, Señor, por la administración de tu palabra y por la bendición que nos das, Señor, de poder participar de estos elementos. En el nombre de Jesús, que este pan, Señor, se haga parte de mi cuerpo y que mi vida sea fortalecida en el nombre de Jesús. Ya no más seré una persona débil, Señor. Ya no más seré un hombre como cualquier otro hombre, sino que tú, Señor, darás ese poder, ese vigor a mi vida para seguir adelante. Yo bendigo este pan en el nombre de Jesús y participo de él, Señor. Participemos todos en el nombre de Jesús. Reciba fuerzas. Reciba fuerzas. Recibe fortaleza. Deja que el pan se hagan parte de ti. En el nombre de Jesús. De la misma forma, tomó también de la copa y la bendijo, diciendo: este es mi nuevo pacto para con ustedes. Cuantas veces comáis y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy bendecimos, Señor, esta copa que tipifica, Señor, tu sangre. El vino representa tu sangre que se derramó en la cruz por nosotros. Y hoy, en señal de gratitud, Señor, por ese sacrificio, nosotros participamos de esa copa. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por mi vida, Señor. Por la salvación que trajiste a mi vida a través de tu sangre. En el nombre de Jesús, participemos todos de esta copa. Participemos. Solo permite que el pan y el vino hagan su efecto en tu vida. Ya no más estarás cansado. Ya no más estarás debilitado. Hoy estás siendo fortalecido en el nombre de Jesús a través de estos elementos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.
porque una vez más, Señor, nos permites acercarnos a tu mesa, participando, Señor, de este pan y participando de la copa. En el nombre de Jesús, que la palabra, Señor, que tú has enviado hoy a nuestras vidas se haga vida. Que esa palabra, Señor, juntamente con la administración del pan y del vino, fortalezcan nuestras vidas, Señor. Que traigan vigor, fuerzas para el cansado, fuerzas para el debilitado. En el nombre de Jesús. Padre, por favor, permítenos, Señor, caminar el camino que nos queda todavía por delante con gozo, con alegría, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, eres mi ayuda. Espíritu Santo, en este lugar. te damos gracias, Señor, en esta hora, por ese privilegio, Señor, y por la oportunidad que tú nos das de poder estar delante de ti, Señor, una vez más. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Estoy muy contento, hermano, de ver lo que Dios está haciendo en medio de nosotros y de ver este grupo de alabanza que el Señor nos ha dado, jóvenes, niños que ministran esos cánticos que llegan al corazón de Dios. Recordaba cuando el Señor hizo el llamado a mi vida, los que estábamos ahí esa vez, solo tenía a mi esposa con su piano. Y yo le dije a ella, ¿sabes qué? Me dijo una persona, mire, me dijo, si a usted Dios lo llamó, va a empezar de cero. Amén. Vamos a empezar de cero. Pero pasó el tiempo y hoy hay 9 aquí al frente. Ya no es 1, son 9. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Es el fruto de
un trabajo que se ha hecho y podemos ver la mano poderosa de Dios. La semana pasada empezó Gracielita con nosotros cantando, y también hermano Jonathan, a los cuales yo quiero bendecir como su pastor en esta hora. Así que si pasas, vamos a orar. Vente, Gracielita. Ahora van a estar ellos acá al frente también, ministrando al Señor las alabanzas, los cánticos, y quiero que los bendigamos en el nombre del Señor. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por mis hermanos, estos jóvenes que tú, Señor, has llenado, Señor, con ese talento. Padre, yo te ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que tú, Señor, uses esos talentos que tú has puesto en ellos, Señor, para la gloria y para la honra de tu nombre únicamente, Señor. Que lo que tú les has dado, Señor, ellos tengan la capacidad, Señor, de usarlo, Señor, para tu servicio, para tu obra. Como su pastor, Señor, en esta hora vengo para bendecirlos, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús, Señor, y te ruego, mi Dios, que en la medida, Padre celestial, en que ellos dediquen tiempo, Señor, que se dediquen a la búsqueda tuya, Señor, así también tú, Señor, prosperes su alma. Que así también, Señor, tú muestres tu misericordia, tu amor sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, Padre celestial, los bendigo, Señor, y te doy gracias, Señor, por el compromiso, Señor, que ellos han hecho delante de ti, Señor, de estar aquí al frente, Señor, reconociendo, Señor, la responsabilidad que esto significa. En el nombre de Jesús, Padre celestial, los bendecimos y los ponemos hoy en tus manos, Señor, y nos comprometemos delante de ti, Señor, a levantar nuestras manos por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendícelos y úsalos, Señor, en el nombre